Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a encontrar. Y mira, quiero arrancar esta mañana diciéndote algo, diciéndote que Cristo reina, que Cristo está reinando. Te invito a que me acompañes a leer unos pasajes que se encuentran en su palabra que dicen así. Mira, después, si querés, toma nota en otro momento de los versículos, pero me gustaría que prestes atención en este momento a la lectura. Voy a leer continuado varios versículos y me gustaría que vos prestes atención. Si querés cerrar los ojos, cerralos, pero y si no, mirá aquí al costado, vamos a tener los pasajes. Pero me gustaría que prestes atención a lo que el Señor nos va a estar diciendo esta mañana. Mirá, ya 350 años antes del nacimiento de Jesús, un profeta Zacarías dijo esto: Alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso pero humilde, montado en un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Dice que Jesús se acercó a ellos, a sus discípulos, y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente el cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se están quedando mirando el cielo? Ese mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Y entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, y dice la palabra que se sentó a la diestra de Dios. Y dice en Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso, para así anular por medio de su muerte al que tenía el dominio de la muerte, que es el diablo. Y en Apocalipsis nos decía Juan: y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y también comentó que el séptimo ángel tocó su trompeta, y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo es ya de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por todos los siglos. Y dice que los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¡Qué bueno! El Señor está reinando. Cristo está reinando. Y qué bueno comenzar una mañana recordándonos esto, que Él reina. Hace un par de domingos atrás, el pastor Milton nos compartió un par de versículos. Uno es el de Jeremías 29:11. Recuerdan que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. Y también compartí un versículo ahí en Romanos que decía que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Qué bueno saber que tenemos un Cristo que está reinando, un Cristo que tiene pensamientos de bienestar para nosotros, que tiene propósitos para nuestra vida. Pero me gustaría también pensar en qué pasa
¿Qué pasa cuando alrededor nuestro tal vez no estamos viendo estos planes de bienestar? O pensamos que no están, o no los vemos o no los sentimos, o lo que nos pasa no entendemos que eso pueda ser un plan de bienestar para nosotros. ¿Qué pasa tal vez cuando atravesamos alguna prueba, alguna circunstancia, tiempos como estos? ¿Qué pasa? Y yo te pregunto, ¿Cristo dejará de reinar por el tiempo de la pandemia? ¿Cristo dejará de reinar cuando estamos en alguna prueba? ¿Qué sucederá? Y me gustaría responder a esto a través de la palabra, pero primero me gustaría que pienses un poquito en tu vida. Y el primer punto que me gustaría charlar con vos es preguntarte en dónde está depositada tu fe. ¿En qué está basada tu fe? Tal vez puede ser que esté basada en alguna religión. Tal vez fuiste formado en un hogar cristiano y tenés incorporado una cultura cristiana tal vez. Tal vez sea una costumbre tuya asistir los domingos a una reunión, a una misa. No sé, tal vez tus padres te llevaron de chiquitos a una iglesia y así fuiste creciendo, fuiste conociendo lo que hablaban de Dios, fuiste tal vez conociendo historias de la Biblia. Pero ¿en dónde está basada tu fe actualmente? ¿Es en eso tal vez? Me gustaría compartir una historia de la Biblia que está en el libro de Jueces. Era un tiempo del pueblo de Israel donde Dios iba levantando distintas personas, líderes, caudillos, que iban guiando al pueblo de Israel a tratar de volver a los caminos de Dios. La relación que el pueblo de Israel tuvo con los países o los pueblos que los rodeaban los llevó a empezar a adorar otros dioses y a alejarse de Dios. Es así que de cada tanto ellos sufrían la persecución y el abuso de los pueblos que eran tal vez más grandes o que estaban mejor preparados militarmente y los invadían. Y esto que quiero compartir con ustedes está en Jueces capítulo 6 y es un poquito la historia de Gedeón. Una historia muy conocida. Una historia donde nos habla de que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas. Dice que ellos venían a invadir sus tierras en la época de las cosechas y se llevaban todo lo que tenían y los dejaban sin nada. Y nos comenta la historia de una gran victoria que tuvo Gedeón. Dios levantó a Gedeón como uno de estos caudillos y dice que él se enfrentó a un ejército de más de 100.000 soldados de los madianitas, tan solo con 300 soldados del pueblo de Israel. ¡Wow! Era una relación más o menos de 450 soldados de los madianitas contra uno solo del pueblo de Israel. Y vencieron. Milagro tremendo. Yo te invito a que busques los capítulos 6, 7, 8, 9, donde cuentan esta historia maravillosa, esta historia tremenda de cómo el poder de Dios obró en ellos para que tuvieran esa victoria. Pero algo que me llama la atención es que en realidad al principio no fue así. Gedeón no tenía ese ímpetu, esa valentía. Y me gustaría que compartiéramos un poquitito cómo fue que Dios se encontró con Gedeón. Mirá lo que dice en Jueces capítulo 6. Me gustaría compartir con vos del versículo 12 y 13. Dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente». Y Gedeón contestó: «Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de la tierra de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas». Entonces dice que el Señor lo miró y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». ¡Wow! Dios se encuentra con Gedeón y le da una misión.
Pero miren qué interesante. Gedeón no lo conocía a Dios. Es más, después dice la palabra que más adelante dice que recién él se dio cuenta que era Dios. Y entonces dice que al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, no vas a morir, recibe mi paz. Fíjense, estuvo hablando con el Señor, pero no le conocía. Y mientras hablaba con el ángel, dice: pero si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría pasando esto. ¿Dónde está ese Dios que nos habían hablado nuestros antepasados? Y esto puede ser una realidad en nosotros. Tal vez, como recién dijimos, nuestra fe está basada en lo que otros nos han dicho, lo que los otros nos han comentado, lo que hemos leído de alguien. Pero el Señor lo que quiere es que podamos depositar nuestra fe en Él. Cristo quiere ser la fuente de nuestra fe. Cristo quiere ser la fuente de nuestra estabilidad. Cristo quiere ser la fuente de nuestra paz. ¿Sabes? Muchas veces nosotros lo que hacemos es depositar nuestra confianza en cosas, tal vez en circunstancias. Tal vez estamos tranquilos porque tenemos trabajo, tal vez estamos bien de salud y estamos tranquilos. Tal vez económicamente no nos falta nada, entonces estamos bien. Pero ¿sabes qué? Cristo quiere que depositemos nuestra fe en Él, no en las cosas que tenemos. Porque también puede suceder lo que comentamos, de poder estar pasando por alguna situación, por alguna prueba. Y tal vez podemos sentir que todo se desmorona. Tal vez podemos sentir que Cristo no está reinando. Porque si nos pasa esto, ¿cómo puede ser que Cristo esté reinando? Y tal vez sea porque ni siquiera conocemos quién es Cristo. Porque tal vez tengamos una cultura, tal vez tengamos un deseo, tal vez creamos en algo, pero no le conocemos. Y Cristo lo que quiere es que primeramente podamos conocerle a Él. Que Él pueda ser la fuente de nuestra fe, de nuestra manera de encarar la vida. Todos, o la gran mayoría de nuestra iglesia, aproximadamente hace 2 años, estuvimos orando por una persona llamada Andrew Brunson. Andrew, que lo pueden estar viendo acá en la foto, él es un pastor misionero de Estados Unidos y él estuvo trabajando más de 20 años en Turquía, llevando el amor de Dios a la gente del pueblo de Turquía. En esos 20 años, como mayoritariamente hay una cultura y una religión musulmana, ellos han recibido muchas amenazas en ese tiempo que han estado, de bombas contra sus vidas, contra la iglesia. Pero Dios los fue sosteniendo en todo este tiempo y haciendo que el trabajo de ellos allí pudiera ir dando frutos. Pero llegó octubre del 2016 y ahí sucedió algo tremendo para ellos, que fue, los arrestaron y como los acusaron de pertenecer o de ayudar a una red terrorista que quería desestabilizar el gobierno de ese entonces. Obviamente todo esto una excusa para. Y así fue que estuvieron 13 días presos con su esposa. A ella la liberaron, pero él siguió en prisión. Y estuvo en prisión durante 2 largos años. Dice, él nos comenta en su testimonio que el primer año fue un año tremendo, un año muy difícil, un año donde él se sintió quebrado en todas las áreas de su vida, en la emocional, en la física y hasta en la espiritual. Él se enojó con Dios porque no entendía por qué estaba pasando eso, por qué tenía que estar separado de su esposa, de su hija, por qué tenía que estar sufriendo lo que estaba sufriendo. Tuvo como 50 días recluido en una celda sin luz. Luego estaba en una celda donde tenía capacidad para 8 personas y eran más de 20. Así que imagínense qué situación tan difícil, y él
trataba de orar y él trataba de entender la situación, él trataba de entender cómo puede ser que todas las cosas ayuden a bien, esto en qué me puede estar ayudando. Y así fue que él sintió su fe quebrada, sintió que Dios le abandonó, sintió que Dios no estaba reinando, que Dios no le contestaba, que Dios no le hablaba. Pero después de un año donde incluso en cada audiencia que él iba las cosas se complicaban más, y llegó ese primer año y resulta que ya estaba afrontando cargos de cadena perpetua. Imagínense, entró por cargos de 2 o 3 años y de golpe al año estaba enfrentando una condena de cadena perpetua. Y dice que cuando comenzó su segundo año sucedió algo que él no lo puede explicar, pero él dice que Dios lo empezó a reconstruir. Dice que Dios empezó a tratar con él, que Dios le empezó a mostrar cosas a través de su palabra. Y él así de a poco empezó a recobrar esa fe, empezó a entrar en la perspectiva que Dios tenía para su vida. Es así que él entonces ahí empieza a orar de una manera distinta y él comenta en su testimonio que lo primero que Dios le mostró es que él quería la colaboración de él para lo que venía. Que Andrew mismo tenía que colaborar con lo que Dios quería hacer. Y él estuvo escribiendo algo que dijo así, dice que él tomó una decisión, que dijo, basta de quejarme, basta, no importa esta situación, me voy a enfocar en vos, Dios, voy a creer que existís, voy a creer que estás, voy a creer que no me soltaste la mano. Y dice que él escribió una oración que dice, hagas lo que hagas o no hagas, yo te seguiré. Si hablas o no hablas, yo te seguiré. Si me liberas o no me liberas, yo te seguiré. Si me rescatas o no me rescatas, yo te seguiré. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y dice que esto lo animaba al final del día, pero el otro día cuando comenzaba volvía a la misma oración porque venía la lucha. Venía la lucha en su mente, en su cuerpo, venía la lucha. Pero leyendo un pasaje en Filipenses 2:21 que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí él se dio cuenta que él estaba pensando en él y en su situación, pensando en que estaba lejos de su esposa y de su hija, pensando en él como que sintió que estaba pensando en cosas de él, que estaba en esa posición de víctima, que obviamente estaba pasando por una prueba muy difícil humanamente hablando, pero como que se encerró él mismo. Entonces él se dio cuenta de que él tenía que salir de ahí. Y dice que ahí empezó a orar y le empezó a decir al Señor, quiero ser encontrado digno de estar de pie ante ti ese día, sin remordimientos de cobardía, sin arrepentimientos por cosas dejadas sin hacer, y oírte decir, bien hecho, buen siervo y fiel, ahora entra tu recompensa. Jesús, mi gozo, tú eres el premio por el cual estoy corriendo. Y las palabras de Jesús hicieron un eco muy fuerte en él. Cuando estaba en el Getsemaní y lo fueron a arrestar, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Y entonces ahí dice que él escribió una carta a su esposa diciéndole que él había entendido y que él estaba dispuesto a ir a donde Dios lo quería llevar. Que él anhelaba tener el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, el cual aunque fue algo pesado, el cual aunque oró al Padre diciéndole si puede pasar de mí esta copa, él obedeció y obedeció lo que Dios tenía. Y Andrew entonces dijo, yo quiero ir hacia donde Dios quiere. No importa la circunstancia, ahora entiendo que Él está, entiendo que Él me acompaña y entiendo que Él tiene un propósito para mi vida. Quiero ir hacia ese propósito. Después de este tiempo, dice que a las semanas, por un tema de salud, le dieron un arresto domiciliario. Y después de 2 años, en octubre del 2018, gracias a Dios, él salió en libertad. Fue restaurado emocionalmente, fue restaurado físicamente y obviamente espiritualmente.
Y hoy está recorriendo el mundo compartiendo este testimonio de cómo Dios, a pesar de la situación difícil que pasó, lo sostuvo. Y yo te quiero ponernos en esta perspectiva espiritual de ver cómo Dios ve. De no ver las circunstancias, sino ver que Dios tiene un propósito y de que Cristo reina constantemente por los siglos de los siglos y que Él va a venir a encontrarse con nosotros y a reinar en nuestro mundo. Pero mientras tanto, Él está estableciendo su reino en medio nuestro. Y nosotros somos aquellos agentes, embajadores para poder transmitir ese amor. Entonces, cada situación de nuestra vida hay propósito. Mi amigo, mi hermano, cada situación hay propósito. Porque Él reina. Él no cambia. Él no desaparece ni un segundo. Él reina constantemente por la eternidad. Y qué bueno sería si nuestra fe pudiera estar basada en Él, en esa experiencia personal, de conocerle y cada día más profundamente. Dios es inagotable, Cristo es inagotable. Cada vez que vamos a Él le conocemos más y por la eternidad vamos a seguir adorándole y conociéndole más a Él. Por eso yo te invito en esta mañana, si tal vez vos nunca lo hiciste, si tal vez vos escuchás hablar de Dios y hasta tal vez crees en Dios, pero no le conoces, yo te invito a tener una pequeña palabra de oración y de permitirme guiarte en esta oración. Hagámosla juntos, pidiéndole al Señor que Él venga a tu vida, que querés conocerle y que querés aceptar ese regalo que Él nos dio a través de esa muerte que hizo en la cruz, cargando todos nuestros pecados para que hoy podamos tener una relación directa con el Padre. Acompáñame. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte que vengas a mi vida. Quiero decirte que te quiero conocer, Jesús, que quiero conocer ese Cristo que está reinando constantemente. Señor, quiero vivir esa experiencia de que me ayudes a levantarme de donde estoy, de que me des guía y dirección a mi vida. Quiero todos esos planes de bienestar y esos proyectos que tenés para mi vida. Quiero vivir, quiero conocer tu gozo, tu paz y tu alegría. En el nombre de tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, nos alegramos. Créeme que empieza un nuevo tiempo en tu vida. Así que contá con nosotros para lo que necesites. Contactate con nosotros, por favor, por las redes sociales. Nos encantaría saber de vos y en lo que podamos ayudar. Acá estamos para alentarte y animarte a seguir creciendo en la fe.